Entonces, sobre la charla de hoy, José Antonio Manso, a quien agradezco que haya aceptado la invitación, pues José Antonio Manso estudió química en la Universidad de Salamanca y en la misma universidad hizo su doctorado en química física. Y entonces se pasó después al campo de la estructura de proteínas. Como veréis, es un campo bastante complejo dentro de la biología, pero que aúna también mucho física, muchos físicos se meten a hacer estructura de proteínas, muchos químicos teóricos, y ahora también, como nos va a explicar José, pues ya está metida también la inteligencia artificial en este campo. Entonces José se movió al campo de la estructura de proteínas haciendo algún postdoc en España y después ha hecho su carrera investigadora fundamentalmente en Portugal, en un centro que queda cerca de Oporto, y hace muy poco la Universidad de Cantabria tuvo la suerte de poderlo fichar para la Facultad de Medicina, donde actualmente es profesor ayudante en asignaturas del área de microbiología, ¿vale? Porque José, buena parte de su actividad investigadora ha sido utilizar esta técnica de estructura de proteínas para el estudio de algunas características, algunas proteínas, algunos complejos de Candida albicans, que es un hongo patógeno, ¿vale? Entonces, pues muchas enfermedades fúngicas ocasionadas por este patógeno, y José estudia, como nos va a contar también en su charla, que va a ir de lo más general a lo que él ha investigado. Y sin más, yo os dejo con José. Muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, mi nombre es José Antonio Manso y como bien ha dicho María del Pilar, soy investigador y profesor en el Departamento de Bioquímica, Bioquímica Molecular de la Universidad de Cantabria, ¿de acuerdo? Primero de todo, pues me gustaría agradecer especialmente la invitación, tanto a María como a María del Pilar. Bueno, estoy verdaderamente contento de poder presentar parte de mi investigación y aunque sea de una manera divulgativa, para mí es un placer estar aquí. Así que muchas gracias. Como podéis ver en el título, pues he titulado la charla "Cómo la luz nos guía, del azul del cielo al diseño de nuevos fármacos". Un pequeño resumen de qué va a tratar esta charla, pues os voy a hablar un poquito de qué es la luz y sobre todo pues cómo interacciona la luz con la materia y cómo los científicos pues hemos utilizado este tipo de interacción o este tipo de información para estudiar propiedades de la materia, en este caso particular la estructura de proteínas, ¿de acuerdo? Luego también pues hablaré un poquito de nuestra línea de investigación, que como bien ha dicho María del Pilar, estamos estudiando proteínas de un importante hongo humano, patógeno humano, que es el hongo Candida albicans, y en las cuales pues, hemos identificado pues, una diana terapéutica para el descubrimiento de nuevos antifúngicos, ¿de acuerdo? Intentaré daros un poquito de información al respecto de lo que estamos haciendo. De acuerdo, pues para comenzar, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la luz? ¿De acuerdo? Pues la primera definición que os puedo dar es que es una onda. Es una onda compuesta por mínimos, máximos, crestas, valles y que es cíclica. ¿De acuerdo? Esa es la primera definición de la luz. Pero es una onda de radiación. ¿Radiación qué quiere decir? En latín viene de radius en latín, que significa emisión y propagación de energía. En esta onda se propaga y se emite energía. ¿De acuerdo? Y esta energía viene definida por esta ecuación. ¿De acuerdo? En la energía que transmite o que va asociada a una onda es igual a una constante compuesta por la constante de Planck y la velocidad de la luz dividido por la longitud de onda. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la energía de una onda de radiación es inversamente proporcional a la longitud de onda, que es la distancia de un ciclo, es decir, de un mínimo a un mínimo en la onda, de un máximo a un máximo, de un ciclo de esta onda. Pues como dice la ecuación, la onda de radiación tendrá más energía cuanto menor longitud de onda sea esta radiación y viceversa. Las ondas serán menos energéticas cuando mayor longitud de onda tenga esta radiación. Pero no acaba aquí la onda. Es una onda de radiación, como ya podéis intuir de la imagen, electromagnética. Es decir, tenemos dos componentes, un componente magnético y un componente eléctrico. ¿De
acuerdo? Esta es una de las definiciones más acertadas que podemos hacer acerca de qué es la luz, ¿de acuerdo? Bien, en función de la longitud de onda, pues podemos categorizar o clasificar las diferentes ondas en lo que llamamos el espectro electromagnético, ¿de acuerdo? De manera que si tenemos una onda de una longitud de onda pues muy grande, desde 100 kilómetros a 10 centímetros, pues estamos hablando de las ondas de radio. Así transmitimos las ondas, así funciona la radio, mediante estas ondas tan grandes en su longitud de onda. Si hacemos un poquito más pequeña esa longitud de onda, estamos en los microondas, ¿de acuerdo? Son más energéticas que las ondas de radio. Si ya vamos a hacerla más pequeña esta longitud de onda, del orden de 1 milímetro a 10 micrómetros, hablamos de la radiación infrarroja, la típica pues, que utilizamos en los mandos a distancia. Si seguimos disminuyendo la longitud de onda, por tanto, mayor energía, no olvidemos esto, entramos en la luz visible. Es decir, esta luz visible se llama así porque nosotros la podemos ver, como veremos ahora a continuación. Y está comprendida entre una longitud de onda de 700 nanómetros a, que es el rojo, a 400 nanómetros, que es el azul violeta, ¿de acuerdo? Si seguimos disminuyendo la longitud de onda, hablamos de la radiación ultravioleta, rayos X y, por último, rayos gamma, que son altamente energéticos, ¿de acuerdo? Estas tres últimas las podemos categorizar como radiaciones ionizantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues tienen tanta energía que son capaces de romper los enlaces en las moléculas y, por lo tanto, son peligrosas para la vida en general, ¿de acuerdo? Pueden producir rotura en las bases del ADN, al final pues, tendríamos enfermedades si estamos expuestos a estas radiaciones ionizantes. La radiación ultravioleta, como sabemos, pues hay que ponerse protector en las épocas de verano y todo esto, ¿de acuerdo? Bien, de esta idea pues ya podemos intuir que la radiación electromagnética pues interacciona con la materia, ¿de acuerdo? Produciendo esta rotura de enlaces. Y que además depende de su longitud de onda, ¿de acuerdo? Bien, ahora me voy a centrar ya no en las radiaciones ionizantes, sino en esta región del visible, ¿vale? La que nosotros vemos, que va comprendida del rojo a violeta. Y voy a definir como luz blanca al conjunto de todas estas longitudes de onda en una sola onda, ¿de acuerdo? Esto es importante definirlo pues, porque es la luz. Muchas de las fuentes de radiación, como las lámparas, el sol, emiten luz blanca, es decir, que tiene todas esas longitudes de onda desde el rojo hasta violeta y el azul, ¿de acuerdo? Y esta luz blanca, pues, ¿cómo interacciona con la materia? Pues interacciona de diferentes maneras. Puede interaccionar mediante un proceso llamado absorción, es decir, estas ondas de radiación pueden ser absorbidas y generar calor, pero también pueden reflejarse. Y mediante este proceso de reflexión, nuestro ojo es capaz de ver los colores, ¿de acuerdo? Nuestro ojo actuaría como un detector donde nuestros fotorreceptores absorberían estas longitudes de onda, estas radiaciones, estas longitudes de onda que dan lugar al color, de manera que se traducen a señales eléctricas y podemos reproducir, nuestro cerebro puede interpretar los colores que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso de absorción, va el calor, por ejemplo, es muy típico, cuando ponéis en verano una camiseta negra absorbe todas las longitudes de onda. ¿Y eso en qué se traduce? Que da calor, ¿de acuerdo? Entonces es un verano, tenemos que ponernos una camiseta blanca para ir fresquitos, ¿de acuerdo? Y la luz que se refleja es la que podemos ver mediante nuestros ojos que actúan como un detector. Bien, estas son maneras de interactuar la luz con la materia, pero hay más. También podemos hablar de dispersión. La luz blanca pues, puede dispersarse con la materia y esto quiere decir que va a dar lugar a un cambio de dirección y una separación de ondas por su longitud de onda. Es el típico efecto que vemos pues, cuando cogemos un CD, pues vemos que la luz blanca que le está incidiendo pues, es capaz de separarse en sus longitudes de ondas correspondientes, generando pues, este efecto de todos los colores, ¿de acuerdo? Los separa. O como la utilización de un prisma, la típica imagen de cómo se separa la luz blanca de los diferentes colores mediante la utilización de un prisma, ¿de acuerdo? Pero también podemos obtener la transmisión, es decir, si no ocurre la dispersión de esta luz, pues se puede transmitirse. Y este es un fenómeno pues, que vemos cotidianamente, todos los días, en el color azul del cielo, ¿de
¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos la luz blanca que viene del Sol, que actúa como una fuente de radiación, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos todas las longitudes de onda de todos los colores en esta luz blanca e interacciona con las partículas atmosféricas, nitrógeno, oxígeno y otras partículas que son un poquito más pequeñas que las longitudes de onda de la luz blanca. Y se produce lo que llamamos la dispersión de Rayleigh, ¿de acuerdo? Es el mismo efecto que acabamos de ver. La luz se dispersa, pero se dispersa mediante esta ecuación, ¿de acuerdo? Donde la intensidad de luz dispersada es directamente proporcional a la longitud de onda a la cuarta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos trabajando, cuando la luz que incide o la luz que se dispersa es del azul, pues es mucho mayor que la luz dispersada por el rojo, porque la luz azul tiene una longitud de onda de 400 nanómetros. Como estamos dividiendo por la longitud de onda a la cuarta, la intensidad dispersada es más grande, ¿de acuerdo? En cambio, el rojo, pues, es muy pequeña la intensidad de luz dispersada. Estamos dividiendo 700 elevado a 4, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que la luz dispersada mayoritariamente sea la azul y la transmitida sea el rojo. Esto se traduce, pues, que cuando estamos en un día en el mediodía o cuando el sol está alto, pues vemos el cielo azul, porque predomina la dispersión del color azul. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en un atardecer o en un amanecer? En este caso, ya no vemos la intensidad dispersada mayoría del azul, vemos la transmitida, porque el sol queda en nuestro horizontal, y vemos la luz transmitida. Y como os he dicho anteriormente, la luz transmitida es mucho mayor en el rojo, que no se dispersa, que el azul. Por eso vemos los amaneceres y atardeceres rojizos, ¿de acuerdo? Bien, ahora la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos utilizar este mismo fenómeno para estudiar la materia? Pues la respuesta, como ya os podéis imaginar, es que sí, ¿de acuerdo? En el cual podemos utilizar este mismo fenómeno para estudiar la estructura de proteínas, ¿de acuerdo? Sabéis que las proteínas pues, son secuencias de aminoácidos, se pliegan para alcanzar una conformación estable en energía, y que estas proteínas pues son como los motores celulares, es decir, la forma que tiene la proteína está directamente relacionada con su función. Y esta función está relacionada pues, con procesos de señalización que a su vez pues, están relacionados con el buen funcionamiento de un organismo, ¿de acuerdo? Es decir, que si esta proteína empieza a fallar por algún motivo, pues vamos a tener una enfermedad o vamos a tener algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, conocer cómo es esa proteína, qué estructura tiene, qué mecanismos está involucrada en el cuerpo humano, pues es importante a la hora de, al final, desarrollar fármacos y encontrar estrategias pues, para evitar enfermedades o otro tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, este fenómeno de dispersión, pues hemos dicho que también nos va a servir para la estructura de proteínas, ¿de acuerdo? Pero ahora no voy a hablar de dispersión de Rayleigh, voy a hablar de dispersión de rayos X a bajo ángulo, SAX. Es una técnica para estudiar la estructura de proteínas, ¿de acuerdo? Y en vez de tener partículas atmosféricas, pues vamos a tener proteínas en solución, que previamente hemos purificado, y como la propia técnica indica, no vamos a tener luz blanca, vamos a tener rayos X, ¿de acuerdo? Estos rayos X van a ser capaces de interaccionar con los electrones de las proteínas, ¿de acuerdo? En cambio, la fuente de radiación no puede ser el Sol, porque, bueno, en general, el Sol sí que genera rayos X, pero no llegan a la Tierra, ¿de acuerdo? Lo que llega a la Tierra como fuente de radiación del Sol pues es luz visible, luz ultravioleta y algo de luz infrarroja. Entonces, necesitamos una fuente de radiación que genere rayos X. Y para eso utilizamos las grandes instalaciones, ya conozcáis, que son los aceleradores de partículas, ¿de acuerdo? Los sincrotrones. Y utilizamos lo que se llama la luz de sincrotrón. Les voy a decir un poquito pues, cómo se generan estos rayos X a partir de los electrones que son acelerados. Estos electrones dentro de estas instalaciones son acelerados a velocidades casi próximas a la velocidad de la luz. Y hay unos grandes imanes que lo que hacen es cambiar la dirección de estos electrones. Entonces, cuando se produce este cambio de dirección, es cuando se produce la emisión de radiación. En este caso, como estamos de muchas velocidades, pues son capaces de generar rayos X. Estos rayos X luego se pasan por un proceso de monocromadores. Al final, pues tenemos rayos X de alta intensidad generados en estas instalaciones que son capaces de incidir en nuestras proteínas, ¿de acuerdo? Y
generar dispersión de los rayos X, ¿de acuerdo? En este caso, es decir, cambia la dirección, pues como pasaba antes con la luz del cielo. Y en este caso, bueno, no tenemos el ojo humano ni el humano, pues porque son radiaciones realmente peligrosas para los humanos. Cuando hacemos esos experimentos, pues tenemos que hacerlo en habitaciones controladas, aisladas completamente de la radiación, por lo que he comentado antes, son peligrosas. Entonces, pues en vez de visualizarlo in situ, pues tenemos detectores en habitaciones completamente selladas que detectan esta dispersión de rayos X, ¿de acuerdo? Y, lo que es muy importante, esta dispersión de los rayos X depende de la estructura de la proteína, ¿de acuerdo? A modo de ejemplo, nosotros solemos visitar mucho esta línea de sincrotrón, esta línea de Sachs en el sincrotrón Beta 3 en Hamburgo, donde podemos ver al principio, vemos que es una sala muy alargada, al principio se pone la muestra y al principio de la sala pues es donde vienen los rayos X que se han generado al cambiar la dirección de este haz. Y veis que tenéis aquí un tubo pues, muy alargado. El tubo alargado pues, tiene una explicación y es que la dispersión transcurre a bajo ángulo, es decir, necesitamos un gran recorrido para poder ver en el detector la diferencia de la dispersión. Entonces, se pone un tubo largo, de vacío, creo que lleva helio, en el cual pues, damos recorrido para resolver este cambio de ángulo. Y al final del tubo pues, podemos ver un detector, los típicos Pilatus, que van a detectar los rayos X que se han dispersado, ¿de acuerdo? Nosotros hemos utilizado esta técnica para estudiar proteínas de Candida albicans, como he comentado anteriormente, en particular las llamadas GEF y RAS. Pero antes me gustaría introducir un poquito en qué se basa este hongo Candida albicans, ¿de acuerdo? Candida albicans pues forma parte de la microbiota comensal de la mayoría de los individuos y es un patógeno oportunista. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Pues cuando tenemos nuestro sistema inmune bajo, pues aprovecha para hacer daño, hacer virulento, ¿de acuerdo? Ser virulento. Entonces, por eso es oportunista, ¿de acuerdo? Afecta a un gran número de personas en el mundo. Tenemos aproximadamente unas 150 millones de infecciones al año y presenta altas tasas de mortalidad en pacientes inmunocomprometidos a través de una enfermedad que se llama candidiasis invasiva, ¿de acuerdo? La Organización Mundial de la Salud, para que veáis un poco la emergencia que le está dando a este hongo, lo ha clasificado en la lista de patógenos fúngicos prioritarios dentro del grupo crítico para desarrollar investigación y estudiar, nuevas drogas frente a este hongo, dado a la urgencia y al aumento del número de casos de infecciones anuales, ¿de acuerdo? Está incluido en la prioridad, en los hongos prioritarios a estudiar por la Organización Mundial de la Salud. En parte debe su virulencia, uno de los factores de virulencia más importantes en Candida albicans es lo que llamamos la transición de forma, de levadura a hifa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este momento, cuando la levadura decide hacer esta transición de forma, las hifas pueden invadir tejidos, ¿de acuerdo? Entonces pueden producir daño al tejido, ¿de acuerdo? Y estas dos proteínas que os he comentado, RAS y GEF, están involucradas en el desarrollo de este cambio, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver mediante un esquema ambas proteínas. El GEF activa a RAS formando un complejo, ¿de acuerdo? Y este complejo de RAS-GEF activa RAS y se producen las activaciones de señalización que van a decir que este cambio se haga de levadura a hifa. De manera que si paramos este proceso, pues paramos el factor virulento de esos hongos, ¿de acuerdo? Por eso es importante estudiar el conocimiento de estas estructuras y su modo de interacción para el diseño de nuevos fármacos. Bien, pues os voy a explicar un poquito ahora cómo ha sido el estudio de las estructuras de esas proteínas mediante la técnica de Sachs que ya hemos visto. En particular, aquí podemos ver cómo es el Sachs del GEF, ¿de acuerdo? Para hacer estos experimentos pues hemos tenido que purificar esta proteína. Tenemos ahí nuestra muestra purificada, GEF purificado, y le vamos a incidir rayos X en un ciclotrón. Y aquí ahora vemos en el detector, que he incluido un poquito más de información, en el cual pues veis el 0 y el 0,5, ¿de acuerdo?
Es decir, en el cero va a llegar en gran medida la intensidad de rayos X dispersados. Y al final que te vas alejando es decir, a mayor ángulo, vas perdiendo señal, ¿de acuerdo? Esto se traduce al final, tenemos una curva, ¿de acuerdo? Donde aquí podemos representar el eje Y, la intensidad de rayos X y la distancia en el detector, ¿de acuerdo? De manera que, aumentando la distancia, tenemos más ruido y al final, pues a mayor de 0,5, pues tenemos el background en ruido de no dispersión, en este caso sería del buffer donde está disuelto la proteína. Bien, como resultado output del SAX, en principio tenemos una curva que esto está en estado recíproco, pero podemos pasarlo a un estado real mediante el uso de unos programas y el uso computacional de unas estrategias computacionales, ¿de acuerdo? Mediante una distribución de distancias podemos ver calcular la distancia máxima de la proteína. Podemos ver que en este caso pues son 115 Armstrong. Para que os hagáis una idea de estas dimensiones, un Armstrong son 10 millones más pequeño que 1 milímetro. Es decir, son cosas realmente muy pequeñas. Mediante esta técnica pues tenemos ya una forma de la proteína. Una forma pues, que se intuye, no tenemos mucha resolución para ver los átomos, pero sabemos qué forma tiene, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos a continuación, lo que podemos hacer a continuación, o sea, en este caso tenemos la proteína en solución, pero también podemos cristalizarla. Al hacer cristalización de proteínas, pues vamos a ordenar las moléculas en planos, ¿de acuerdo?, que van a ser capaces también de dispersar la luz, en este caso vamos a llamar difracción de rayos X, ¿de acuerdo? Estos cristales, pues como podéis ver, son realmente pequeños y son puestos en un loop para recibir la radiación mediante lo que nosotros llamamos vulgarmente pescar el cristal. Es decir, mediante unos loops manualmente, bueno, hay técnicas automáticas de hacer esto, pero normalmente lo hacemos manualmente con un loop. Al final, el término vulgar de pescar es literalmente pescar el cristal. Y lo llevamos a los sincotrones a medir su difracción de rayos X. El concepto de difracción de rayos X es similar al de dispersión, pero ligeramente diferente. Voy a intentar explicaros brevemente cómo transcurre este fenómeno. Los planos de moléculas ordenadas van a formar una red de difracción. ¿Esto qué quiere decir? Que va a dar lugar, la onda que llega a rayos X se va a dispersar, pero va a haber una interacción de las ondas resultantes y se van a construir y se van a destruir ondas. Es decir, las propias ondas van a interaccionar entre ellas. Al final, lo que tenemos en el detector es un patrón de difracción formado por spots de difracción. O sea, estas ondas, al hacer interacción, constructivas, destructivas, pues forman puntos, ¿de acuerdo? A modo de ejemplo, pues hacemos muchas mediciones de este tipo de experimentos en el sincotrón de Barcelona, en ALBA, en la línea SALOC, y podemos, mediante un proceso de varios programas, el proceso es bastante largo, es decir, no es fácil, podemos transformar este patrón de difracción en un mapa de densidad electrónica. Pero me gustaría destacar que este mapa de densidad electrónica es experimental, es decir, estamos viendo los átomos. O sea, a medida que en función de la resolución que tengamos en nuestro dataset, pues podemos ver los átomos con mayor o menor resolución, pero en definitiva estamos viendo los átomos. Estamos viendo mapas de densidad electrónica, donde podemos encajar los aminoácidos en la densidad y formar la estructura de la proteína, ¿de acuerdo? Esto es como un puzzle, o sea, tenemos nuestra malla y vamos colocando los diferentes aminoácidos en función de la forma que tenga la malla. Y al final, pues generamos un modelo de nuestra proteína experimental, es decir, estamos viendo los átomos. A modo de ejemplo, pues bueno, os comento que la distancia del enlace peptídico es de 1 Armstrong y estamos incidiendo con rayos X también de una longitud de onda de 1 Armstrong, ¿de acuerdo? Bien, si aplicamos esta técnica al GEF de Candida albicans, es decir, nosotros resolvimos la estructura cristalográfica del GEF, pues este es el modelo que obtenemos, ¿de acuerdo? Esto es una representación de la estructura secundaria de la proteína formada por los aminoácidos, ¿de acuerdo? Podemos hacer un zoom y vemos exactamente dónde están colocados los aminoácidos, los átomos. Y vemos las interacciones que hay entre los aminoácidos y qué forma tiene la proteína. Bien, una vez analizado la estructura cristalográfica, lo que solemos hacer es validar esta estructura. Y os digo validar porque a veces, al formar el cristal, como esto viene de un cristal,
pues podemos tener artefactos, es decir, debido al empaquetamiento de las proteínas. Las proteínas se van a empaquetar formando el cristal y a veces, pues, el propio empaquetamiento, pues hay diferencias o no diferencias, sino hay unas estructuras o tiene una conformación que no es la real, ¿de acuerdo? Que no es la real en solución. Por lo tanto, tenemos que comprobar que lo que obtengamos del cristal también está en solución, ¿de acuerdo? Para esto complementamos la técnica de cristalografía de rayos X con la técnica de Sachs, ¿de acuerdo? Os vuelvo a poner los resultados de la estructura en solución del GEF y podemos ver perfectamente que la estructura cristalográfica se encaja perfectamente en la envuelta obtenida por Sachs en solución y que el modelo, aquí obtenido por esta línea de puntos, coincide con, ese es el scattering teórico del modelo. Podemos calcular el scattering teórico del modelo y coincide perfectamente con el experimental. Esto quiere decir que lo que hemos obtenido, la estructura obtenida por el cristal, por cristalografía, es la que está en solución. O sea, hemos validado nuestra estructura cristalográfica. Bien, una vez que tengamos resueltas las estructuras mediante cristalografía, pues, como os he comentado, nosotros vamos a traducir estos resultados en coordenadas atómicas. Nuestro modelo viene en coordenadas atómicas, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos, pues una vez que resolvamos las estructuras, pues subimos las estructuras a una base de datos que llamamos el PDB, que es el Protein Data Bank, ¿de acuerdo? Es una base de datos donde se suben las coordenadas atómicas. Bien, la formación de esta base de datos ha sido básico, han formado los pilares del procesamiento, de la elaboración de los métodos basados en inteligencia artificial para la predicción de estructuras, ¿de acuerdo? En 2021 teníamos en el Protein Data Bank, en esta base de datos, pues unas 180.000 estructuras. Bien, pues este gran número de estructuras, junto con sus secuencias, y muy importante el alineamiento múltiple de secuencias, que nos permite detectar la covariación de los residuos implicados, en la que los residuos implicados posiblemente estén cerca en la estructura 3D. Esto nos ha servido para generar un modelo de entrenamiento que mediante los métodos actuales de aprendizaje profundo ha llevado a la formación o a la generación de AlphaFold, ¿de acuerdo? Como ya muchos de vosotros conozcáis. AlphaFold, desarrollado por DeepMind, los creadores de AlphaFold recibieron, junto con David Becker, recibieron el Premio Nobel de Química en 2024 debido a las repercusiones que tiene esto en la ciencia general. Porque ahora, introduciendo la secuencia de aminoácidos, podemos predecir la estructura con un alto grado de confianza, ¿de acuerdo? Utilizando los 21 millones de parámetros que se han generado de este modelo de entrenamiento y del alineamiento múltiple de secuencias, es importante, ¿de acuerdo? Los programas lo que supuso una auténtica revolución fue AlphaFold 2, ¿de acuerdo? Y ahora utilizamos frecuentemente su nueva versión que lleva implementada a todos estos métodos una red de difusión a través de la nueva versión de AlphaFold, que es AlphaFold 3, ¿de acuerdo? No solo somos capaces ahora de predecir estructuras, sino que también somos capaces de predecir estructuras de complejos de proteínas o complejos péptido-proteína, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí en la pantalla, esto es una proteína que publiqué en la estructura en 2022 de un complejo entre una proteína y un péptido, ¿vale? Y veis perfectamente que lo que predice AlphaFold es exactamente igual que los datos experimentales, es decir, que la estructura experimental. Solo para que os hagáis una idea, me gustaría remarcar, sí, que esto fue publicado en 2022, pero el modelo de entrenamiento fue generado solo con proteínas de 2020-2021 anteriormente, es decir, el sistema no sabía nada de esas proteínas, o sea, es completamente nuevo. Y lo predice realmente bien. Resolver esta estructura nos llevó 5 años. AlphaFold lo obtiene en minutos y es exactamente igual. Es decir, es un poco frustrante ver los avances, pero bueno, hasta el final ha sido un avance en ciencia, ha sido una completa revolución en el área de la biología estructural y en general pues acelera inmenso el desarrollo de los proyectos científicos en general.
Pero, como digo, pues hay que tener cuidado, porque muchas veces la predicción de estructuras no es precisa y a veces AlphaFold pues, da lugar a errores y puede dar lugar a fallos. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre hay que complementar nuestras predicciones con resultados experimentales, siempre. Y esto es lo que hemos hecho para el resto de las proteínas de nuestro esquema para activar las vías de señalización de virulencia. El GEF lo hemos obtenido, la estructura del GEF, mediante cristalografía de rayos X, pero la estructura del RAS lo hemos obtenido mediante combinación de la predicción de su estructura y con SAXS, ¿de acuerdo? Con la técnica de SAXS experimental. Y que aquí podemos ver que la estructura predicha por AlphaFold encaja perfectamente con la envuelta experimental, ¿de acuerdo? Tanto en una orientación como en otra, y que el scattering teórico del modelo AlphaFold coincide bastante bien con datos experimentales. Por lo tanto, estamos validando lo que predice AlphaFold, ¿okay? Estamos complementando la predicción con resultados experimentales. Esto por parte del RAS, pero también podemos hacer lo mismo para el complejo RAS-GEF. Aquí podemos ver la estructura del complejo y igualmente vemos la forma en gris de SAXS, la envuelta, que encaja bastante bien en lo que es la estructura predicha por AlphaFold, y el cálculo teórico del scattering, teórico del modelo se ajusta bastante bien a los datos experimentales. Bien, analizando un poquito más de detalle este complejo, que es importante, nos dimos cuenta que la región de interacción del GEF con el RAS es muy diferente a la del GEF humano. Es decir, esto es una representación en superficie en el que está mostrando que los residuos son principalmente básicos. Y en el homólogo humano, el GEF humano, son ácidos, los vemos en rojo. Y esto es verdaderamente importante porque para las proteínas en hongos están muy conservadas en humanos y por lo tanto implica una dificultad a la hora de encontrar un target que no esté en humanos. Cualquier droga que utilizaríamos en humanos tendríamos efectos secundarios, ¿de acuerdo? Por tanto, el descubrimiento de que la interacción, la superficie de interacción sea diferente que en humano, esto ya representa un nuevo target para estudiar el desarrollo de nuevos antifúngicos. Bueno, veis que la superficie de interacción es diferente y esto está, para que veáis que esto está a la orden del día, hace 2 semanas en Nature salió un editorial en el que dicen que es crucial invertir en investigación básica para comprender mejor qué vías celulares pueden ser abordadas en los hongos sin dañar las células humanas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, podemos utilizar esta zona de interacción con el RAS como una nueva diana para inhibir específicamente la activación de RAS en candidálicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, implica una nueva vía para el desarrollo de nuevas drogas antifúngicas. Bien, una vez llegada a esta conclusión, pues nos hemos puesto manos a la obra y estamos investigando cómo parar la formación del complejo RAS-GEF. Hemos determinado también una estructura bastante interesante de este GEF que se encuentra autoinhibido. Es decir, hay una región de la propia proteína que está ocupando la región de unión al RAS, ¿de acuerdo? Lo que podemos llamar una conformación autoinhibida del GEF. Y esto es importante porque estamos obteniendo información extra de que algo está interaccionando ahí, ¿de acuerdo? Y que puede bloquear la interacción con el RAS. Esta forma autoinhibida hemos demostrado que existe en equilibrio con la forma activa del GEF. En algún momento el GEF se tiene que activar para poder interaccionar con el RAS, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que hemos hecho para intentar demostrar esto y obtener un inhibidor nuevo intentar obtener un inhibidor nuevo de este mecanismo, pues hemos diseñado y sintetizado el péptido que en la estructura veíamos que está en esa región, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿esto es un inhibidor? Para eso diseñamos el siguiente experimento. Pusimos el RAS, la forma activa del GEF y el péptido, que sacamos la secuencia, como anteriormente os he comentado, y estudiamos si tenía algún efecto en la formación del complejo, el péptido. Y, pues, como podéis intuir, tiene un efecto
podemos ver en esta gráfica los ensayos de actividad cómo al aumentar en presencia del péptido y aumentar la concentración del péptido, pues vemos que las curvas, no voy a entrar en detalle cómo es este ensayo de actividad, pero vemos que a medida que tenemos mayor concentración del péptido, las curvas se enlentecen, ¿de acuerdo? La reacción va más lenta. Podemos representar las constantes en función del péptido y vemos pues, que realmente hay un decaimiento en este comportamiento, es decir, que el péptido está inhibiendo la activación del RAS mediante el GEF. Y este es el primer inhibidor específico de este mecanismo reportado hasta la fecha. Esto nos ha valido para patentar estos resultados y hacerlos, forman parte, no solo la secuencia, forman parte de una patente internacional, no solo la secuencia, sino hicimos aproximadamente unas 1.500 secuencias, porque analizamos en cada posición qué cambio también daba lugar a esa inhibición. Queríamos cubrir todas las alternativas posibles para cubrirnos en caso de que esto lo utilizaran como una droga o para otros fines. Se pueden fabricar plásticos en los que tengan este componente, en catéteres, en los hospitales, etc, etc, etc. Es decir, que realmente vimos que esto tenía una aplicación y por eso lo patentamos, y porque es el primer inhibidor específico de este mecanismo. Bien, este es el primer inhibidor específico, pero no es realmente muy potente. Es decir, entonces ahora estamos buscando inhibidores que sean más potentes en esta diana terapéutica, ¿de acuerdo? Y estamos buscando nuevas estrategias de inhibición de la activación. Para ello, si volvemos atrás al mecanismo que os he propuesto, en el que tenemos la forma autoinhibida del GEF, la forma activa en la cual la tapa se tiene que levantar, pues ahora hemos pensado en qué pasa si estabilizamos la forma autoinhibida. Es decir, si encontramos una manera de estabilizar esta conformación y bloquear la formación del complejo y la activación de la forma virulenta, del cambio de forma a un estado más virulento, ¿de acuerdo? Bien, pues este es un proyecto que está ahora mismo en curso, en el cual hemos detectado que debajo de esta región de interacción, en rosa, aquí, hemos detectado un pocket, un bolsillo, una diana, que es capaz de aceptar drogas, ¿de acuerdo? Entonces la idea es utilizar este bolsillo para introducir lo que llamamos pegamentos moleculares, es decir, introducir una droga, un fármaco, que sea capaz de interaccionar con la tapa y estabilizar esta conformación con la tapa cerrada. Al estabilizar esta interacción, pues no pasaríamos a un estado activo del GEF y bloquearíamos este cambio a una forma más virulenta de Candida albicans. Para ello, pues veis que el proyecto está en dos grandes pasos. El primero pues, es utilizar, lo que hacemos es utilizar una gran librería de compuestos de 500.000 millones y encajamos esos compuestos en el bolsillo, ¿de acuerdo? Y vemos cuál de ellos se ajusta mejor y cuál de ellos se puede unir experimentalmente. Todo esto lo hacemos computacionalmente, ¿de acuerdo? Es un proceso que puede tardar bastantes días. Pero una vez determinado que haciendo este screening de millones de compuestos, pues podemos determinar un top 50, top 100 de compuestos que realmente se puedan unir, y la idea es testarlos experimentalmente para ver si realmente está cerrando la tapa, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os he comentado, este trabajo está en progreso y espero que ya hemos obtenido buenos resultados, pero no os puedo mostrar todavía qué tipo de moléculas son, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí la charla, en la que bueno, pues he comenzado pues, un poquito explicando las propiedades de la luz. Me gustaría que os lleváis los conceptos de que la luz interacciona con la materia y que este simple proceso que vemos todos los días en la luz, en el color azul del cielo, pues es el mismo proceso que podemos utilizar los científicos para sacar información de la materia, en este caso estructura de proteínas, que a su vez está relacionado con el desarrollo de nuevos fármacos, ¿de acuerdo? Entonces he intentado correlacionar todo de una manera más o menos divulgativa para también dejaros claro o intentar dar unas pinceladas de lo que estamos haciendo en el laboratorio.
Por último, ya para terminar, pues me gustaría agradecer a mis colaboradores en ese trabajo, al doctor Pedro Pereira y doctora Sandra Ribeiro, del Instituto de Investigación e Innovación en Salud en Oporto, Portugal, José María de Pereda, del Centro de Investigación del Cáncer, y a Arturo Carabias, en el Center for Protein Research de la Novo Nordisk Foundation en Copenhague, en Dinamarca. Agradecer también el acceso a las instalaciones de luz sincrotrón, donde hemos resuelto estas estructuras, Salok en Alba, en Barcelona, y en DESI, en Hamburgo, a las agencias financiadoras y, por supuesto, a vosotros por vuestra asistencia y por vuestra atención. Muchas gracias.